Hola, muy buenos días, 10:06 minutos. En este que es el antepenúltimo programa, antes de que el Mundial modifique las emisiones tradicionales de marca de radio, como por otra parte siempre ha ocurrido y como es comprensible que sea. Por supuesto hay un hecho que le saca muchos cuerpos de distancia a todo otro, si es que hablamos de las noticias políticas propiamente dichas, pero vamos a ir en orden, o en presunto orden. No debe haber antecedentes en ninguna parte de que haya dado resultados positivos alguna medida o paquete económico, estructural o de coyuntura, anunciados con anticipación. Muy por el contrario, y sobre todo si se trata de atacar un proceso inflacionario, además desbocado, como el que sufren los argentinos, las consecuencias de adelantar disposiciones, de decir voy a hacer esto, son exactamente inversas al efecto buscado. El antecedente inmediato entre nosotros, que se conserva fresco para cualquiera con memoria atenta, es el discurso presidencial del 15 de marzo pasado. La Cámara de Diputados había dado curso al acuerdo con el Fondo Monetario y la guerra en Ucrania ya trazaba derivaciones graves para la economía mundial. Y allí Alberto Fernández intervino con una pieza retórica que formalmente no merecía reproches hasta el momento fatal. Sobre la refinanciación de la deuda con el FMI explicó que nunca más se tomaría un empréstito a espaldas del pueblo. Y acerca del conflicto bélico, detalló con sencillez que estaba volando el precio de los alimentos, también en todo el mundo, y que había que preparar al país, que había que prepararnos para enfrentar eso con mucha firmeza. Alberto Fernández dijo, nos ha tocado un tiempo muy difícil, dijo en ese momento, porque cada vez que creemos, dijo, que la situación se ordena, todo vuelve a complicarse de nuevo. Cuando creíamos que el fin de la pandemia nos dejaba un terreno libre para avanzar, agregó, aparece la guerra en Europa. Hasta ahí, insistamos, irreprochables si se quiere, pero por causas desconocidas, el presidente avisó entonces que el viernes siguiente, el discurso había sido un martes, arrancaba la guerra contra la inflación, que acabaría con los especuladores y que pondría las cosas en orden. Como sabemos, no ocurrió absolutamente nada de todo eso, y mucho peor, los precios continuaron su escalada indetenible como derivación de remarcaciones que, entre otros motivos, reforzaron el carácter inercial de la inflación argentina. El presidente solo había, comillas, precisado que pensaba reunirse con sectores productivos y de la economía popular. Lo primero, si acaso aconteció, no tuvo registro, y de haber sucedido, quedó claro que, como suele señalar aquí Carlos Heller, es inviable intentar pactos de caballeros con quienes no lo son. Y en cuanto a encuentros con actores de la economía popular, que vaya, si serían significativos para siquiera pretender armados en producción de cercanía,
en eliminación de intermediarios oligopolizados. Bueno, esa te la debo. Insólitamente, o al revés, Sergio Massa y su equipo acaban de reproducir la gaffe. Lo hicieron en modo secuencia. Enemigos del control o congelamiento de precios que puede o debe concederse a la corta o a la larga, jamás dio resultados efectivos, resolvieron avanzar con un esquema en que precios cuidados tendría reemplazo por precios justos. Trató de establecer que en los envases quedara impreso el monto. Se lo voltearon de una. No hubo manera de acordar y por tanto Massa propone o busca imponer una suerte de, si te gusta bien y si no también, mediante lo cual amenaza con todo el peso de la ley y del análisis de las estructuras de costos contra los pulpos que intervienen en la canasta familiar. Se destacó sobre esto el precio de la ropa y del calzado, como ejemplo de lo que no responde a ninguna explicación que no sea el aumentarlo cuanto fuese, porque así se les canta a los especuladores del sector textil. El equipo económico responde ahí con otro anuncio consistente en apretar por vía de multas multimillonarias si es que no hay convenio para contener o apenas moderar a la estratosfera de los productos básicos. Hasta un ortodoxo como el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, aduce que la voracidad de los grupos más concentrados de la economía es intolerable. Y en consecuencia, la sensación profundizada es que, con respecto a la inflación, rige un gobierno de comentaristas, que encima persiste en el yerro de anticipar lo que nunca se cumple. Y para variar hay también errores de comunicación que deberían ser inexplicables. Es el caso del aumento en los servicios de la medicina prepaga, que nada menos involucra a la franja de clase media, que son las que determinan el humor social. Después del anuncio de un casi 14% de incremento para diciembre, el noveno de la temporada, que despertó el tuit indignado de Cristina, desdoblaron esa cifra en mitad para el último mes del año y mitad en enero, porque desde febrero regiría otro esquema que tampoco nadie tiene muy claro. Obviamente, el objetivo de la medida es que, para los números inflacionarios de 2023, cuente una cifra de enero disminuida que influya acotadamente para estar en línea con lo que se pretende, una inflación amortiguada. Pero claro, anticipar que dividen el 13,8% de diciembre entre 6,9% para ese mes y otro tanto para enero, y suena joda. Tan difícil era esperar a que el anuncio forme parte de un acuerdo o resolución global, en vez de someterse al escarnio de parecer una tomadura de pelo. La razón es, nuevamente, una falta de coordinación asombrosa entre las tribus, los sectores, que política y administrativamente conforman el frente de todos. Por, comillas, suerte para el gobierno, los escándalos de egos que terminaron de desatarse en la franja cambiemita ocuparon un espacio mediático indisimulable hasta para ellos, para sus órganos de prensa.
Los periodistas militantes de Macri desesperan por las escenas de pugilato a cielo abierto que protagonizan sus herederos, peleados, como bien apuntó uno de ellos, porque ya no les alcanzaría con los versos de hay que frenar a Cristina, porque tienen el drama de que el kirchnerismo ya no sería un problema porque carece de chances electorales. Están plagados de candidatos sin ningún liderazgo firme y, más grave, ya no pueden descansar en el oposicionismo. Necesitan mostrar un modelo superador que no tienen porque Macri o Bullrich son inconducentes hasta para el establishment, hemos hablado de esto, y Larreta públicamente no termina de decidirse. Esto último vale remarcarlo. Los datos, los indicios, son que el intendente porteño ya cerró fórmula presidencial con Gerardo Morales como acompañante, con Martín Lustó de sucesor para acá, para Buenos Aires. Decisión inmodificable o ad referéndum de la resolución de la interna con los radicales. A no confundirse, que es fácil. Derecha y ultraderecha son una agenda firme, muchísimo antes que un partido o una coalición. Una agenda que finalmente está a salvo de sus disputas de nombres. Brasil acaba de ratificar, pese a la vivificante victoria de Lula, en términos de democracia contra fascismo o contra retroceso consolidado a las cavernas autoritarias y retrógradas, acaba de ratificar que las bases sociales y electorales del pensamiento reaccionario son potentísimas. Para oponerse a eso con efectividad hace falta que democracia no sea una palabra cada vez más vaciada de contenido para los postergados de siempre. Si los músculos democráticos del progresismo, de la izquierda en su acepción más genérica, exhiben impotencia en lugar de capacidad de combate, por ejemplo, contra los formadores de precios, si hablamos de aquí, y estructuras inconmovibles, sí, muy bien no nos va a ir, Este gobierno, que con todos sus defectos sigue siendo un obstáculo relativo, pero obstáculo al fin, frente al enseñoreo terminal de los grupos del poder, necesita mostrar algún gesto de justamente eso, de poder algo. Es cierto que lo ha logrado con los números de la dichosa macro cuando a julio se venía el mundo abajo, con las reservas, con el dólar. ¿A alguien se le ocurre alguna fórmula que para empezar no radique en seguir disparándose a los pies? Muy bien, ayer el discurso de Cristina, el primero en público tras el atentado contra su vida, dejó establecido, nos parece, precisamente eso: que lo necesario, bien que no suficiente, es la unidad. Deslizó críticas innominadas pero obvias a dirigentes sindicales y de los movimientos sociales, la CGT, el Evita, ni hablar, que en su momento y ahora, como bien dijo ella, retasearon apoyo debido a sus intereses corporativos, finalmente. Pero eso quedó muy al margen, muy relegado, al cotejárselo con que Cristina señaló que no se arrepiente de la fórmula escogida en 2019 porque, así dijo,
Las grandes decisiones tienen que ser juzgadas en su contexto histórico. Y por si fuera poco, hablando de unidad, de los contextos históricos y del momento que se vive, por si fuera poco, para sorpresa de muchos, respaldó la gestión de Massa. Si alguien no quiso escuchar eso, o lo dejó seguir de largo, allá él. Si fue o no un discurso de campaña en el sentido de dejar la incógnita acerca de su candidatura, es un elemento atractivo para las especulaciones. Pero lo central fue y es que sus dichos marcan el camino de acabar con una interna desgastante e inútil. Habrá que ver si se cumple. Pero lo dicho, dicho está.